Esta noche en Al Sur de la Frontera, ¿cuál es el impacto de las oficinas de movilidad segura? Trabajar legalmente en Estados Unidos requiere de un permiso especial. Empleadas del hogar indocumentadas protestan por ley de Florida contra la migración irregular. Organizaciones advierten sobre inseguridad en frontera norte de México. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Los saluda Roxana Webb y en la próxima hora vamos a hablar de migración y sus diferentes aristas. Comenzamos contándoles que el 63% de los migrantes de tránsito por Honduras manifestaron que el principal factor de riesgo en su ruta migratoria había sido la inseguridad, asimismo la alimentación y accesos a servicios públicos, según revela un informe presentado por la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. Las principales necesidades de las personas migrantes en tránsito por Honduras son alimentación y acceso a servicios básicos, revela estudio de la Organización Internacional para la Migración. Sin embargo, a lo que va de este año, el 14 de junio, ya tenemos 118,000 personas, entonces podemos bien pensar que hasta finales de años vamos a sobrepasar el número de la cifra de 200,000 personas transitando por Honduras, donde entrevistamos 1,154 personas entre noviembre y enero de este año y luego dimos un seguimiento en febrero y marzo y pudimos ver que hay una diferencia entre las razones que motivan a las personas en su migración, razones económicas, razones de seguridad personal, razones de enviar remesas y también hay una variedad de necesidades de las personas. El aumento de las personas migrantes en tránsito por Honduras es considerable, lo que genera grandes retos para brindar respuestas humanitarias oportunas. Las necesidades que ellos requieren como ayuda humanitaria es un alojamiento, es alimentación, servicios de emergencia sanitaria también, servicios médicos, otros tan sencillos como agua potable, y esos son algunos de los beneficios que se van brindando a cada uno de ellos. Eso en función de ayuda humanitaria. Todo eso se ha hecho también desde Secretaría de Gestión de Riesgo, también con estos albergues temporales del migrante o casas temporales del migrante. Honduras es denominado un país en tránsito, ya que por este territorio circulan de forma temporal un grupo significativo de personas migrantes. Este fenómeno continúa en incremento, por lo que se requiere de protección a migrantes debido a las diferentes dificultades que enfrentan. Personas migrantes en tránsito necesitan acciones afirmativas por parte del Estado y de todas las organizaciones involucradas en la atención de personas migrantes en tránsito y flujos migratorios mixtos sobre todo. Necesitan acciones para abordar sus necesidades inmediatas, sus necesidades persistentes y sobre todo el respeto a sus derechos humanos, sobre todo la dignidad humana como personas que van buscando una mejor calidad de vida. Por otro lado, un 76% de migrantes en tránsito tienen una edad que oscila entre 28 y 37 años. En el ámbito académico, un 60% de las personas poseen estudios secundarios, mientras que un 16% ha obtenido un título universitario. Con imágenes de Walter Pérez, les informó Daniela Mejía. Desde el pasado 17 de junio se aplican aumentos en las tarifas para la solicitud de visados a Estados Unidos establecidos por la embajada de ese país en El Salvador. Tramitar una solicitud de visa para viajar hacia los Estados Unidos ahora tendrá un nuevo costo para los salvadoreños. Y es que desde el 17 de junio entraron en vigencia las nuevas tarifas para este tipo de documentos, las cuales rondan desde los $185 hasta más de $300. De esta manera, quienes deseen viajar por negocios o turismo deberán cancelar el costo de $185 para solicitar su visa, es decir, $20 más de lo que se pagaba antes del 17 de junio, cuando el precio era de $160. En cambio, quienes requieran una visa de estudiante o realizarán intercambios educativos cancelarán $185 cuando el precio normal antes de los cambios era de $160. Y en el caso de aquellos que deseen acceder a un trabajo temporal, pagarán $205, lo que se traduce en un aumento de $15 en comparación con los costos anteriores.
Finalmente, la solicitud de visa por comerciante contratado o por trabajos especializados pasó de valer $205 a $315, es decir, un incremento de $110. Recuerde que para realizar cualquiera de estas solicitudes deberá acercarse personalmente a las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador y completar el proceso, ya que es la única entidad autorizada para realizar este tipo de trámites. Y recientemente el gobierno de los Estados Unidos anunció la expansión de rutas legales hacia los Estados Unidos para personas refugiadas y migrantes en Sudamérica y Centroamérica. Una de ellas es la Oficina de Movilidad Segura. ¿De qué se trata este programa? A continuación lo conoceremos. El programa de movilidad segura es una de las nuevas medidas propuestas que funcionará durante 6 meses. Esto con el objetivo de fomentar la migración segura, ordenada y regular. Con la suspensión del título 42, con el que se negaban solicitudes de asilo a los migrantes que cruzaban de manera irregular la frontera hacia los Estados Unidos, por cuenta de la pandemia, el gigante norteamericano anunció el programa piloto de las oficinas de movilidad segura, como una alternativa para detener los cruces ilegales en la frontera. A través del programa Movilidad Segura, las personas refugiadas y migrantes elegibles serán consideradas para entradas humanitarias y otras rutas regulares a los Estados Unidos u otros países que puedan ofrecer estas oportunidades. Estados Unidos está estableciendo centros regionales de procesamiento en algunos países de Sudamérica y Centroamérica, que servirán para dirigir a las personas refugiadas y migrantes a las rutas legales y ayudarles a evitar riesgos asociados a la movilidad humana. La Agencia de la ONU para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones y otros socios relevantes están apoyando este proceso. Dependiendo de la situación individual, la persona puede ser elegible para participar en el programa de movilidad segura. En las oficinas se tiene previsto que únicamente los migrantes sean atendidos por expertos que evaluarán si pueden acceder a los programas disponibles para los migrantes, los cuales estarán a cargo de organizaciones internacionales aliadas. Cabe resaltar que estos lugares no serán espacios de acogida de refugiados ni albergues. Existen diversas rutas disponibles en función del perfil y necesidades del solicitante, como lo son el reasentamiento de personas refugiadas, que puede otorgarse a personas que cumplan con la definición de refugiado bajo la ley estadounidense y que sean de especial preocupación humanitaria para los Estados Unidos. Las rutas específicamente designadas, como los procedimientos de parole humanitario, disponibles para personas de ciertas nacionalidades. Asimismo, algunos migrantes con familiares en los Estados Unidos pueden ser elegibles a procedimientos de parole para reunificación familiar. Y los trabajos estacionales o temporales pueden ser una opción viable para algunas personas. Los nuevos procedimientos aportan vías legales y seguras hacia los Estados Unidos, lo que significa que las personas refugiadas y migrantes no necesitan poner sus vidas en las manos de traficantes e intentar viajes por rutas peligrosas e irregulares. Las personas elegibles también tendrán la oportunidad de ser consideradas para la admisión regular a otros países, como España y Canadá. Este es un reporte de Rigan Rodríguez para el sur de la frontera. Y la incertidumbre invade a los migrantes que ven como alternativa a esta movilidad de oficinas de movilidad segura. Pero, ¿qué impacto podría generar en la migración irregular? Desde este lunes, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses podrán agendar su cita a través de las plataformas de las oficinas de movilidad. Esto con el objetivo de poder ingresar a territorio estadounidense siempre y cuando sea por la vía legal. Al respecto, consultamos con un analista de migración para confirmar cuál sería el impacto a través de esta modalidad y si realmente podría ser efectivo. Bueno, desde varios puntos de vista de lo que son la gente que trabajamos en el tema migratorio, hemos dado a conocer que no podría ser de todo efectiva, ya que hay poca información, muchas dudas y no se sabe qué va a pasar con las personas cuando aplican y sean rechazadas, porque la mayoría no pueden regresar a su país de origen. Es una opción que se está presentando por el gobierno de Estados Unidos, el hecho de que si no lo presentan a través de a través de esta movilidad laboral, entonces movilidadsegura.org, las personas si intentan llegar a la frontera de Estados Unidos van a ser rechazadas. Entonces van a regresar en peores condiciones de pobreza extrema a sus países, por lo mismo que pues deben presentar esta oportunidad pero
hay que advertir que no va a ser el hecho de que al solicitar la cita se le esté otorgando. Es un proceso en donde tendrán que esperar la cita y ver si en este caso puede dar la continuidad para un proceso de asilo en Estados Unidos. El coyotaje aumentó a raíz de que venció el título 42. Sin embargo, los traficantes de personas mencionan o en el convenio que hacen con los migrantes, hacen el ofrecimiento de 3 o 4 intentos para poder llegar a territorio estadounidense. Sin embargo, el analista Fernando Castro nos comenta de que ellos ingresarían bajo el título 8, lo que podría traer graves consecuencias. Una de las situaciones que preocupa sumamente es que muchas personas son engañadas por el coyotaje, diciendo de que ahorita no está el título 42 y que es más fácil ingresar. Esto no es así, que ofrecen 2 o 3 intentos de ingresos a Estados Unidos, pero si las personas son capturadas, son expulsadas con el título 8, y ese título 8 lo que implica es vedar el ingreso por 5 años a Estados Unidos. El hecho de que también reintentar a la siguiente vez ya pueden enfrentar un proceso penal con 10 años de cárcel y nunca más poder obtener un beneficio de asilo. Entonces, es no dejarse engañar por una situación en la cual sigue la situación difícil en la frontera sur de Estados Unidos y no dejarse engañar ante promesas falsas. Son más de 300,000 personas guatemaltecas que llegan hacia este punto fronterizo. Sumado a ello, 700,000 personas entre salvadoreños, hondureños y nicaragüenses que llegan con el mismo objetivo. Sin embargo, deben superar una pregunta, el miedo creíble. Sin embargo, se considera que 9 de 10 migrantes que les hacen esta pregunta no logran pasar la prueba, por lo tanto, son retornados hacia su país de origen. Con imágenes de Eduardo Coco, soy Fernando Hernández para el sur de la frontera. El gobierno estadounidense estableció la página de internet movilidadsegura.org para que los migrantes en Guatemala y Colombia puedan coordinar su visita a las oficinas de Movilidad Segura que busca frenar la migración irregular. Los interesados podrán ingresar al sitio web donde podrán realizar el trámite y obtener información sobre las diferentes oportunidades para migrar de manera regular a la nación norteamericana y otros países. Luego de llenar el formulario serán notificados para continuar con el proceso. El programa facilitará el acceso a vías legales hacia los Estados Unidos y otras naciones, reunificaciones familiares y acceso a visas de trabajo temporales. Es importante tomar en cuenta que efectuar una solicitud en la página no garantiza la aprobación de una vía regular para migrar. Estados Unidos y Colombia acordaron iniciar un programa piloto llamado Oficinas de Movilidad Segura, en donde el migrante podrá solicitar permiso para viajar de manera segura y legal. Este fin de semana, autoridades de Colombia y Estados Unidos acordaron iniciar el programa piloto denominado Oficinas de Movilidad Segura, en las cuales el migrante podrá hacer una solicitud para viajar de manera segura y legal. Sin embargo, la gerente de la Comisión de Acción Social Menonita asegura que esta es una estrategia para frenar la migración. La principal función son dar información a la población, también documentar los casos, pero obviamente también esta es una manera de hacer una contención de la migración y que permita que las autoridades también puedan llevar un control de las personas que están en movilidad permanente. Hay que decir que si bien es cierto, estas oficinas de movilidad segura podrían de alguna manera proporcionar información más, es una forma de orientar a la gente en cuanto a los riesgos de la migración de manera irregular. Los expertos consideran que la migración no disminuirá mientras no se ataquen las causas que la provocan, por lo que se debería revisar este tipo de medidas y buscar vías correctas de regularización. Disminuir probablemente que no, porque mientras estén las causas que hacen que la población busque la ruta migratoria, va a ser difícil contener la migración irregular. Por el otro lado, se supone que estos centros de procesamiento regional son lugares donde las personas pueden tener acceso para hacer estas solicitudes bajo un sistema digital y esperar respuesta del gobierno de los Estados Unidos. Si su caso reúne los requisitos para que le brinden el ingreso legal a Estados Unidos, muy bien, pero recordemos que son miles y miles de personas y las solicitudes que mensualmente se van a estar procesando, estamos hablando de 5,000 a 6,000. Probablemente la cantidad de personas migrantes va a ser mayor.
A pesar de todas estas políticas migratorias, el flujo de personas que viajan de forma irregular hacia Estados Unidos se ha duplicado, mientras que más de 19,000 hondureños han sido retornados. Y ante el recrudecimiento de las medidas, podrían darse deportaciones express, lo que generaría una caída en las remesas. Con imágenes de Rigoberto Escobar les informó Cintia López. Y asimismo, en Sudamérica se esperaba que las autoridades colombianas den apertura a los centros de procesamiento para migrantes. Veamos cómo va el proceso. Acordaron con la capital de Colombia la implementación por 6 meses de un sistema para facilitar la llegada de los migrantes a Estados Unidos o España. Sin embargo, analistas remarcan que estos esfuerzos no son suficientes para dominar el complejo problema continental. La Casa Blanca anunció el pasado domingo un acuerdo con Colombia para poner en marcha un programa piloto que durará 6 meses para facilitar la migración regular a Estados Unidos, Canadá o España. La Casa Blanca anunció el pasado domingo un acuerdo con Colombia para poner en marcha un programa piloto que durará 6 meses para facilitar la migración regular a Estados Unidos, Canadá y España. Territorios que se comprometieron a albergar extranjeros de América Latina dependiendo la disponibilidad. Washington agregó que los solicitantes de asilo podrán pedir cita a partir del próximo 19 de junio para presentar sus casos y que sean evaluados, un proceso que define si son aptos para entrar a los sistemas de reunificación familiar o para conseguir un trabajo temporal. Los turnos se atenderán en oficinas de movilidad segura, que son centros especializados que se encontrarán en territorio colombiano, aunque aún no se han especificado sus locaciones ni la cantidad de citas disponibles. Este anuncio sucede un día después de la reunión de Álvaro Leiva, canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, embajador de Estados Unidos, Alberto Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, y John Finner, miembro del Consejo de Seguridad Nacional. Y aunque muchos migrantes sobreviven con empleos informales, expertos aclaran que para trabajar de manera legal en Estados Unidos se requiere de un permiso especial, el cual no se obtiene por el simple hecho de tener un caso en tribunales. No, estamos esperando para que nos den oportunidad de trabajar. Como Jorge Riaño, miles de migrantes esperan la oportunidad de un trabajo en Estados Unidos. Lo que muchos no saben es que requiere solicitar un permiso especial. El Departamento de Seguridad Nacional advierte que si viola alguna de las condiciones se le podría expulsar o negar el reingreso al país. Aun cuando la persona pueda ser elegible para este permiso de trabajo, existe un periodo de tiempo que deberá esperar. Cuando se presenta un asilo de manera afirmativa, sin haber sido detenido por las autoridades y sin estar en un proceso en corte, el término de espera para ser elegible es de 1 año. Los servicios de ciudadanía e inmigración, o USCIS por sus siglas en inglés, otorgan dicho permiso y solicitarlo cuesta alrededor de $410. Un empleador debe verificar el permiso de trabajo y un documento de identificación con fotografía para corroborar que el aspirante a un empleo está autorizado para trabajar en Estados Unidos. Si alguien se entrega a la patrulla fronteriza, no puede aplicar a un permiso de trabajo. Debe aplicar a asilo si es que realmente existe un temor válido y comprobable. Estafadores, aprovechándose de la ingenuidad y necesidad de algunos, ofrecen dichos documentos en la calle, como cuenta este inmigrante que pidió reserva de su identidad. Están cobrando $60 por ese permiso. Sí, con el que aplican eso para poder conseguir trabajo. Estos documentos son falsos porque utilizan identidad y número de seguridad social pertenecientes a otra persona. El Departamento de Seguridad Nacional advierte que participar en fraude o declaraciones falsas o hacer mal uso de visas, permisos de inmigración y documentos de identidad puede generar una multa y o encarcelamiento por hasta 5 años. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Vamos a nuestra primera pausa. Ya volvemos con más de Al Sur de la Frontera. Yo considero mi profesión un privilegio. Hablar en público es importante, evidentemente, no solo para quienes trabajamos en medios de comunicación, quienes hacemos de esa habilidad una herramienta para transmitir mensajes claros, directos, concisos y precisos. Desde niña soñaba con ser conductora de noticias y sin duda se convirtió en mi carrera. Cuando la gente te llama o te escribe para felicitarte porque lo que dijiste en la tele impactó en sus vidas, es uno de los mejores regalos de nuestra labor. Si eres un emprendedor y quieres hablarle a tu audiencia en redes, en tu blog o en tu canal de YouTube, o si tienes el sueño de ser un comunicador institucional, un vocero o un presentador de noticias, este diplomado
es para ti. ¿Qué necesitas? Actitud, deseo de aprender y moverte ya para alcanzar tus sueños. Proyectar la voz, entender que todo comunica, nuestra vestimenta, el maquillaje, la postura, el uso de los elementos técnicos, micrófonos, iluminación, todo lo que nos permita alcanzar nuestros objetivos de comunicación. Aquí la pregunta es, ¿qué tan lejos querés llegar? La situación para personas indocumentadas en Florida podría cambiar como nunca antes con las prohibiciones que se aproximan para ese estado. Más detalles en el siguiente informe. Una nueva ley de inmigración está a punto de entrar en vigencia en Florida, Estados Unidos. Ya fue firmada por el gobernador Ron DeSantis. La legislación SB 1718 iniciará a partir del 1 de julio y está dirigida especialmente a los indocumentados que viven en ese estado. Su principal objetivo es desalentar la inmigración de personas en Florida, con acciones drásticas en contra de quienes no tienen un estatus migratorio en Estados Unidos, tomando medidas como la prohibición a migrantes de conducir con permisos de otros estados. Será más difícil para los inmigrantes indocumentados solicitar un permiso para manejar. Los hospitales que acepten Medicare tendrán que incluir en los formularios de registro una pregunta relacionada con la situación migratoria del paciente y presentar un informe trimestral a la Agencia de Salud del Estado. Obliga a los empleadores privados con 25 o más empleados utilizar el sistema E-Verify, que permite conocer la elegibilidad de quienes pueden trabajar en ese país. Y a partir de julio de 2024, los empleadores que no cumplan con el sistema E-Verify serán sancionados, informó Moise Bonilla. Y numerosas empleadas indocumentadas del sur de la Florida salieron a las calles de Miami para protestar contra la nueva ley SB 1718 que castiga la migración irregular en Florida. Bueno, entendemos que con el miedo nos enseña que hay oportunidades para fortalecer la comunidad, por eso estamos aquí hoy para exigir una carta de derechos, porque entendemos con la ley nueva los derechos de trabajadores inmigrantes están en riesgo y mucho más para trabajadoras que muchos no tienen derechos, ¿verdad? Y eso va a lo que son las leyes de este país. Han habido carta de derechos por todo el país, Nueva York, California, Filadelfia, Seattle y Miami-Dade como el primer sitio en el sur del país. Queremos introducir una ley que protege a las trabajadoras en sus sitios de trabajo. Como trabajadora y como persona necesitamos exponer lo que nos pasa como trabajadoras del hogar. Cuando las puertas se cierran de un trabajo, nosotros estamos expuestos a todo lo que pase ahí. Muchas veces no nos pagan, nos maltratan, quieren que trabajemos más de 8 horas. El salario que tenemos no alcanza para los gastos que estamos enfrentando ahora con el alza de todos los precios, pero sin embargo luchamos, a veces callamos para que darle de comer a nuestros hijos, pero somos humilladas, no nos permiten siquiera sentarnos a la mesa a comer, no nos dan un momento de descanso porque para ellas somos máquinas, no seres humanos. Florida, como ya lo veíamos, ha dado luz verde a una ley que castiga duramente a los indocumentados del estado. La medida aprobada por el gobernador Ron DeSantis ha causado gran preocupación entre la población, pero ¿qué dice la ley? Estas son las claves de la ley DeSantis contra la migración irregular. Florida ha dado luz verde a la ley que castiga duramente a los indocumentados del estado, en algunos casos con hasta 15 años de prisión. La medida, aprobada por el gobernador Ron DeSantis, ahora aspirante presidencial, ha causado una gran preocupación entre la población, también entre los residentes legales. Pero, ¿qué dice la ley? Estas son las claves de la ley de DeSantis contra la migración irregular. La controversia de la ley SB 1718 de Florida contra la migración irregular ha causado una gran preocupación entre los indocumentados de Florida. Demasiado temor, demasiado, la gente se está yendo, los trabajos están quedando sin trabajadores, porque ¿quién hace el trabajo? Los que venimos de por allá. Bueno, mucha gente sí se ha ido y parece que han tenido mucho miedo, pero vamos a ver qué pasa.
La ley entrará en vigor el 1 de julio y la cuenta regresiva ya ha comenzado. La medida contempla un presupuesto de 12 millones de dólares para reubicar a inmigrantes de Florida en otros estados, algo que ya se hizo hace unos meses cuando se enviaron a varios grupos de indocumentados a Massachusetts. Esta legislación obliga a las empresas de más de 25 empleados a usar el sistema E-Verify para certificar el estatus migratorio de los trabajadores. Si contratan a indocumentados, se establecen multas de $1.000 al día. También se invalidan las tarjetas de identificación de otros estados. En algunos sitios, como Nueva York, no se requiere un estatus migratorio para, por ejemplo, conseguir una licencia. A partir de ahora, solo será válida una identificación de Florida. Los hospitales deberán recopilar la información sobre el estatus migratorio de los pacientes y también informar trimestralmente al gobierno del estado. También se contemplan sanciones si no se hace. Y por último, el punto que ha causado más indignación: prohíbe transportar a indocumentados a Florida. De hacerlo, los conductores podrían ser acusados de tráfico humano. Se establecen penas de 5 años de prisión y multas de $5.000 si el indocumentado es mayor de edad, pero de 15 años de prisión y multas de $15.000 si en el vehículo hay menores. Ahora es si yo y mi primo queremos ver a familia en Norte Carolina y es a entrar que nosotros yo me encuentro perjudicada. Y eso nos afecta bastante. A mí cuando me dicen tengo unas vacaciones programadas para agosto, yo les digo que no vengan, que no se pongan en riesgo. Es muy peligroso. O sea, venir de otro estado a la Florida manejando es peligroso. Sin embargo, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, se escuda diciendo que estas medidas solo pretenden luchar contra el tráfico humano y así minimizar los efectos que, según él, han causado las políticas en la frontera sur con México. Debemos fortalecer aún más nuestras leyes contra la inmigración ilegal, mejorando la verificación de empleo, aumentando las penas por el contrabando de personas y desincentivando aún más la migración ilegal al estado de Florida. Florida no es un estado santuario y defenderemos el Estado de Derecho. Se calcula que la medida podría afectar a más de 770.000 inmigrantes sin papeles que viven en Florida, de acuerdo a datos del Instituto de Políticas Migratorias. El 24% de la población trabaja en la construcción, el 17% en el campo y la administración, el 15% en el sector de la hostelería y el 9% en el comercio minorista. El sector de la construcción podría ser uno de los más afectados. Dionidas es guatemalteco, vive en Florida y trabaja como albañil en Miami, poniendo losas. No tiene papeles y asegura que esta ley le va a impactar directamente. No tengo papeles, pues imagínate, nosotros como empleadores de las demás empresas grandes nos va a afectar en cierto sentido. Se estima que unas 700.000 personas en Florida trabajan en la construcción y que el 15% aproximadamente es personal indocumentado. La entrada en vigor de esta ley podría provocar una huida masiva de indocumentados atemorizados por las consecuencias. En la construcción todos están yendo, todos tienen miedo a que qué va a pasar. Yo creo que todo eso se va a venir abajo si él no toma conciencia en las cosas. Y algunas organizaciones advierten que algunos sectores, como la construcción o el campo, podrían paralizarse ante la escasez de mano de obra. En Miami ahorita estamos en una temporada de que están muchas construcciones, que están muchos desarrollos de edificios, de casas, de todo, y en cualquier momento va a pararse. Muy pocos se atreven a hablar, temen represalias, pero saben que sin esta fuerza laboral el impacto económico será muy importante. Imagínate, la mayoría de toda la construcción la hacemos nosotros los latinos. Ni un americano tú vas a ver agarrando pico y pala ahí para meter a la construcción. Algunas organizaciones no descartan en poner esta ley en manos de la justicia. Consideran que el gobernador se está sobrepasando en sus poderes y que una corte debería poner remedio. Pero ¿hasta qué punto la corte puede intermediar? Para tú entrar en corte federal tienes que tener lo que se llama un daño que haya ocurrido. Y yo sospecho que no solamente hay que esperar que se adopte la ley, sino que se ponga en práctica. Hasta que no haya una persona detenida y que se le ponga una demanda a un empleador, por ejemplo, por haber contratado los servicios de una persona que no aparece en la lista del E-Certify,
yo no creo que la Corte Federal vaya a entrar en hipotéticos, en casos hipotéticos. ¿Y el gobierno federal puede hacer alguna cosa? Pues bien, lo que dicen los expertos es que las competencias de la Casa Blanca se rigen en implementar, en este caso, la ley del sistema migratorio. Por ejemplo, cómo proceder a la emisión de visas de trabajo, cómo hacer residentes a los inmigrantes o el sistema para entrar a Estados Unidos. En cambio, los estados pueden implementar leyes mucho más concretas, como por ejemplo el sistema de cómo se deben contratar a las personas o una ley de circulación que solo atañen a ese estado. Cada estado también tiene poder policial para poder hacer cumplir las leyes estatales. Y es por eso que el gobernador Ron DeSantis asegura que tiene el amparo de la ley para implementar este tipo de legislaciones. Anthony Belchi, Voz de América. Ahora vamos a hablar de remesas. Conozcamos cuál ha sido el comportamiento del envío de dinero desde los Estados Unidos hacia El Salvador. Las remesas familiares merecen una atención profunda por parte de los países, a raíz de las nuevas políticas tomadas por el gobierno estadounidense ante el abordaje de la migración irregular. En El Salvador, las remesas representan el 25% del Producto Interno Bruto. En toda la región centroamericana superan la inversión extranjera directa. Es ese diferencial que logra alcanzar un nivel de equilibrio entre la brecha comercial, entre las importaciones y exportaciones, entran las remesas familiares y que en el caso de El Salvador representan casi un 25% del Producto Interno Bruto. Y así mismo estamos viendo Guatemala, Honduras, Nicaragua, por lo tanto merecen que se le ponga atención y sobre todo diseño de políticas públicas. Los últimos datos brindados por el Banco Central de Reserva reportaron el ingreso de más de 1.912 millones de dólares en remesas familiares, un incremento del 4.8% en el primer trimestre del 2023, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según el BCR, Estados Unidos continúa siendo el país del que procede la mayor porción de remesas hacia El Salvador. En el primer trimestre del año ingresaron más de 1.785 millones de dólares desde esta región, es decir, un 93.3% del total de las remesas. Mientras que Canadá, España, Italia, México, Australia son otros de los países desde donde más se envía dinero para los salvadoreños. En este periodo de nuevas realidades migratorias, donde se está diseñando un nuevo mapa sobre el abordaje de la migración, políticas migratorias, principalmente de Estados Unidos y toda la ruta migratoria, es preciso que también se le ponga mucha atención al abordaje que los países le están haciendo o históricamente han hecho sobre el tema de remesas familiares. Las remesas familiares ameritan una atención muy profunda para el desarrollo de las comunidades de origen de los migrantes y para, sobre todo, la economía de los países expulsores de personas migrantes. En cuanto al tema de la migración irregular de salvadoreños a Estados Unidos, se ha reportado una disminución del 4%, según informaba el embajador William Duncan. Este es un informe de Carla Araniva. El programa que protege de la deportación a migrantes que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular cuando eran niños, conocido como DACA, cumplió 11 años y sus 580,000 beneficiarios se mantienen en medio de la incertidumbre por su futuro. El 15 de junio de 2012, el presidente Barack Obama anunció un programa que transformaría la vida para miles de inmigrantes indocumentados que llegaron al país siendo niños. DACA les dio la oportunidad de tener un permiso de trabajo, licencia de conducir y una estabilidad temporal. Tenemos muchos trabajos, hemos comprado casas, básicamente hemos hecho nuestra vida acá. En el aniversario de DACA, la representante demócrata Silvia García presentó en un acto bipartidista al que asistieron beneficiarios del programa el proyecto de ley American Dream and Promise Act, que concedería residencia permanente a los 580,300 beneficiarios de DACA. El futuro de los Dreamers está todavía en el limbo. El 5 de septiembre de 2017, el gobierno de Donald Trump lo derogó, pero luego de varios litigios fue restituido en su totalidad, incluyendo la aceptación de nuevos beneficiarios. En 2021, 9 estados republicanos demandaron el amparo migratorio y un juez de Texas dictaminó preliminarmente
que el programa era ilegal. El caso todavía se encuentra en una corte de ese estado. Todavía tenemos DACA y MALDEF está representando beneficiarios de DACA en esta demanda y nosotros estamos diciendo que DACA sí es legal. El presidente Joe Biden, a través de un comunicado, reafirmó la importancia de este amparo migratorio. Los soñadores son estadounidenses. Muchos han pasado la mayor parte de sus vidas en Estados Unidos. Son nuestros médicos, nuestros maestros y nuestros pequeños empresarios. Los soñadores fortalecieron nuestra economía, enriquecieron nuestros lugares de trabajo y durante la pandemia del COVID-19, muchos sirvieron a sus comunidades en primera línea. Según Biden, estos migrantes, la mayoría de México, El Salvador, Guatemala y Honduras, siguen en un futuro incierto debido a la inacción del Congreso, a pesar de los múltiples esfuerzos de abogados y organizaciones proinmigrantes. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos. Seguirte preparando ahora es posible desde casa. Gracias a la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios. Aprende sobre comunicación no verbal, redes sociales, teletrabajo, emprender, cómo reacciona tu cerebro ante la crisis y más. Solo ingresa al www.escuelarsm.com. Tenemos acceso al aula virtual. Regístrate con tus datos personales, realizas el pago con tarjeta de crédito o débito y estás a un clic de iniciar tu proceso de aprendizaje. Cada curso cuenta con videos explicativos, plantillas descargables y ejercicios prácticos. Una vez completadas todas las sesiones, obtienes un diploma digital. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, contabiliza en 110 millones a las personas en situación de desplazamiento o de exilio forzado en el mundo, una cifra récord. Colombia es el tercer país que más refugiados ha acogido y el segundo con más desplazados internos. Se registró una cifra récord de personas que tuvieron que abandonar sus viviendas de forma forzada a nivel mundial durante el año 2022, según lo reveló el reciente informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. 108.4 millones de personas, la mayor cantidad que se tiene en registro, y al menos 19.1 millones más en relación con el año 2021. Los motivos son múltiples: guerras, persecuciones, violencia y violaciones de los derechos humanos. El conflicto en Ucrania tras la invasión de Rusia es uno de los principales causantes de la crisis. Se registraron más de 5.7 millones de personas desplazadas debido a esa guerra. Y según ACNUR, el panorama está lejos de cambiar en el mundo, tras el estallido de violencia en Sudán, que ya dejó más de 1 millón de personas desplazadas. El informe señala de una crisis sin precedentes en las Américas. 5.2 millones de personas de Venezuela requieren protección internacional. Además, hay 663.000 solicitudes de asilo y refugiados en diversos países del mundo, provenientes de los países del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras. Además, 318.000 personas en El Salvador y Honduras se vieron desplazadas de forma interna. ACNUR hace un llamamiento a nivel mundial para tomar acciones y así evitar que los números sigan en aumento. Un reporte de Néstor Hernández. En Guatemala hay más de 400 migrantes en condición de refugio y aunque una buena parte de ellos pretendía llegar a Estados Unidos, algunos eligieron esa nación centroamericana para resguardarse de la inseguridad que sufrían en sus países. Me amenazaron, que fue tanto el punto que fue necesario el salir del país. Emerson. Estábamos sufriendo extorsiones. Y Yorcelis huyeron de sus países por inseguridad. En El Salvador, Emerson cuenta que fue víctima de las maras cuando tenía apenas 13 años. En el caso mío me querían reclutar para las pandillas. Me lo advirtieron 2 veces que si no me metían, que iban a empezar a matar a uno por uno de mi familia. Y en Venezuela, Yorcelis administraba un negocio de su padre que estaba siendo extorsionado. Y pues las amenazas eran con nombres, apellidos, sitio donde trabajan. Ambos migraron junto a sus familias en busca de un lugar para vivir en paz, y aunque aseguran que no se arrepienten de su decisión, sí extrañan sus países. Por mucho podamos decir que están a la par, pero la cultura es bastante diferente.
bastante fuerte, dejar nuestras costumbres, cultura. Pero reiteran que fue una decisión de vida o muerte. No tener otra opción que emigrar a otro país. Emerson trabaja en el área financiera de una empresa y ayuda a su mamá para sostener económicamente a sus 3 hermanos. Yorcelis tiene un emprendimiento de comida venezolana para apoyar económicamente en casa. No pierden la esperanza de algún día volver a su país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Texas es el estado que más refugiados ha recibido en la última década, según el Centro de Estudios Iniciativa e Investigación de Inmigración. Muchos terminan en Casa Marianela, único refugio en la capital del estado enfocada en migrantes. Todo el mundo busca el sueño americano, pero no todo el mundo lo logra. Los servicios para inmigrantes no existen. Así resume otro trabajador en Casa Marianela, refugio en Austin, Texas, la situación de miles de inmigrantes que llegan a Estados Unidos huyendo del sitio que llamaban hogar. Los entrevistados pidieron anonimato porque aseguran ser víctimas de persecución. Por ahí es por donde se mueve todo lo de la droga. Me ofrecieron que dejara ingresar algo y que diera cierto tipo de información sobre los contenedores. Y como me negué, pues desde ahí empecé a sufrir amenazas, persecuciones. Estaba teniendo problemas de persecución. Una pandilla de Guatemala. Me lastimaron, me torturaron y todo eso y me vine para Estados Unidos. Puedo pagar la renta, puedo comprar comida, pero ¿cuánto tiempo va a tomar esto? El proceso, no sé. Así que por si acaso apliqué a subsidio de comida. Con la llegada de 43.527 personas, Texas se ha convertido en el estado que más refugiados ha recibido durante la última década, según el centro de estudios llamado Iniciativa e Investigación de Inmigración. Muchos de ellos llegan sin planes, contactos o siquiera conocimiento del proceso que deben seguir. Vivimos en el país más rico en la historia del mundo. Tenemos la capacidad de ayudar a cierto porcentaje de personas en el mundo que necesitan un lugar para estar seguros. Y hemos estado ayudando racionalmente a esas personas lo que más podemos. Estas personas, algunas con genuino miedo creíble, buscan protección y deben cumplir algunos requisitos. Necesitaba una dirección o alguien que se hiciera responsable de mí. No tengo yo familiares aquí en Estados Unidos, entonces me comuniqué con Casa Marianela y ellos accedieron a ayudarme. ¿Tuvo en algún momento el sueño americano? La verdad es de que, como le digo, yo tenía un buen trabajo en Nicaragua, no me quejo. O sea, yo no estoy aquí por venir a trabajar ni nada de eso, pero como yo tenía un buen trabajo ya. ¿Nunca soñó con estar aquí en Estados Unidos? Pues, la verdad, pues, no. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Y uno de los sobrevivientes de la masacre en Tamaulipas, México, ocurrida en 2010, pide protección, ya que ha sido amenazado de muerte y asegura que el paso del migrante cada vez es más peligroso. Uno de los 2 sobrevivientes de la masacre ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, México, es el hondureño Billy Noé Martínez, quien actualmente se encuentra en el país prácticamente desprotegido por las autoridades y clama por apoyo, ya que ha recibido 3 atentados en los últimos meses. A la vez, el trámite para obtener una visa humanitaria y poder salir del país quedó en mentiras, aseguró el testigo de este horrendo crimen que ocurrió en octubre del 2010. Imagínate, he tenido 3 atentados y... ¿Por parte de quién? De las organizaciones que secuestran personas allá en México por los grupos criminales, los Zetas. ¿Y esos atentados han sido acá en el país? Sí, correctamente. Como te digo, se metieron a la vivienda, me dejaron una nota que me fuera de la vivienda donde tuve que hacerlo. Y por eso, como te digo, le hago llamada al señor ministro, a la señora presidenta, a las organizaciones que me están escuchando a nivel internacional. Las autoridades mexicanas en su momento anunciaron la captura de 9 miembros de la organización criminal Los Zetas, al parecer involucrados directamente en el asesinato de los 72 migrantes. En dicho proceso judicial en su contra, los 2 sobrevivientes fueron clave para identificar a los detenidos, aunque el hondureño no logró concluir todo el proceso. Era imposible que el gobierno de Honduras, a través de Cancillería, pudiera emitirle visas o pudiera declararlo incluso testigo protegido de una masacre porque, como te digo, los acontecimientos se dieron en otro contexto. En su cuerpo, el hondureño carga con cicatrices que le hacen recordar a diario cómo fueron asesinados sus compañeros tras ser interceptados por este grupo delictivo. Luego comenzaron a violar a mi compañera la violaron, después le cortaron sus pechos, y ahí las orejas, le cortaron la lengua, los dedos con unas navajas que ellos caminaban, y ahí le cortaron su vulva también. Y después comenzaron a violarlas a todas y cuando
Le pusieron fila india a las mujeres y la fila de los varones. Y lo que me dio a pesar fue el menor de edad que lo violaron, lo tajadearon como animal. Organismos de derechos humanos hicieron un llamado a los migrantes a abstenerse a salir de sus países ante el peligro que significa esta travesía hacia los Estados Unidos. Sabemos que las condiciones son muy difíciles, pero también debemos de reconocer y ser conscientes que la ruta migratoria hoy por hoy, la ruta centroamericana y de México hacia Estados Unidos es una ruta plagada de peligros y lamentablemente prácticamente controlada por el crimen organizado. Según cifras, a diario atraviesan el país más de 1000 migrantes de diversas nacionalidades, incluyendo hondureños. Todo esto pasa sin que las autoridades puedan hacer algo para frenar dicho flujo. Fueron localizados 3 niños no acompañados de Honduras de 13, 11 y 6 años de edad que quedaron cerca del Río Grande. En un evento separado, los patrulleros arrestaron a 2 hombres procedentes de Uzbekistán por entrada ilegal desde México. Ambos hombres serán procesados y encarcelados en espera de los procedimientos judiciales por cargos estatales. Hacemos una nueva pausa comercial y cuando regresemos más noticias sobre inmigración. Ya volvemos. Si eres emprendedor o estudiante, tienes entre 15 y 29 años y quieres aprender a promocionar tus productos o servicios de forma efectiva a través de las redes sociales, tenemos una oportunidad para ti. 150 becas para el diplomado Marketing Digital, impartido por la Escuela RSM. Postúlate ingresando al sitio www.escuelarsm.com y llena el formulario. ¡Te esperamos! Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Es momento de enlazarnos hasta la frontera sur con el periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Él nos tiene más información sobre estos temas. Ernesto, qué gusto saludarte. Buenas noches, bienvenido. Así es, Roxana, un gusto poderte saludar y a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador, de día todavía acá en el condado de Los Ángeles. Y le tenemos información referente al fenómeno de la migración, sus diferentes aristas y sobre todo el trabajo que están realizando las autoridades de los Estados Unidos para este sector acá en este país, pero sobre todo el trabajo en la frontera sur y también todo lo que están haciendo los países de tránsito para poder ayudar a estas personas. Iniciamos de inmediato con los detalles y es que comentarles que la comunidad hondureña acá radicada en la Ciudad Dorada, como es conocida Los Ángeles, llevó a cabo su primer festival de la baleada. El objetivo era ayudar y apoyar principalmente a los emprendedores que se dedican a este negocio y que a lo largo de muchos años han buscado las alternativas para generar un poco más de ingresos y también apoyar a sus familias en su país de origen. Más detalles se los presento en el siguiente informe. La comunidad hondureña residente en el condado de Los Ángeles llevó a cabo el primer festival gastronómico dedicado al platillo emblema del país centroamericano, es decir, las baleadas. Dicha actividad también buscó impulsar el sano esparcimiento entre las familias y apoyar a los emprendedores y marcas comprometidas con la cultura. Es que es impactante ver cómo nuestra comunidad hondureña y latina está creciendo a través de restaurantes y diferentes tipos de negocios. Y yo creo que es una forma también de ayudar a la comunidad, dando empleo a tantos compatriotas que, como sabemos, en los tiempos que estamos hoy día, estamos en tiempos difíciles, en tiempos que comienza una recesión, pero yo creo que nuestra gente es siempre muy emprendedora y está siempre anuente a ver qué nuevo se puede hacer y es una forma también de apoyar a la comunidad. El espacio también fue aprovechado para elaborar la mejor baleada, pero también para identificar a la persona que comiera más de estas. De igual manera, mostrar a las nuevas generaciones de hondureños que han nacido en Estados Unidos la gran diversidad en la tradición que tiene esta nación. Porque recuerde que el folclore se está perdiendo, más que todo, y lo que necesitamos es inculcarlo en la sociedad para que lo conozcan y así los jóvenes se integren a bailarlo. Se espera seguir impulsando este tipo de actividades en conjunto con el resto de culturas de los países de Centroamérica.
Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Ernesto y amigos televidentes, contarles que la inseguridad en Nuevo Laredo, que llevó a las autoridades migratorias estadounidenses a suspender citas por la aplicación CBP One, también se registra en otros puntos de la frontera norte de México, advierten organizaciones. Extorsión, uno de los delitos perpetrados con más frecuencia contra migrantes, habría sido una de las razones por las que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos suspendió temporalmente la citación de migrantes aspirantes a asilo en Laredo. Al parecer, eran detenidos por criminales que les exigían un pago a cambio de permitirles llegar a la cita con autoridades migratorias. CBP reasignó temporalmente las citas de CBP One en Laredo a otros puertos de entrada en función de una evaluación de la situación de seguridad en Nuevo Laredo y otros factores operativos, incluida la demanda relativamente baja de citas para esa ubicación. Varias organizaciones elevan su alerta sobre la inseguridad en diferentes puntos fronterizos. Nos preocupa la situación de seguridad en general en la frontera norte. Definitivamente proponemos que los migrantes estén muy informados cuando elijan hacer este viaje para que sepan cuáles pueden ser los riesgos no solo en México, sino a lo largo de la ruta. Los migrantes deben estar informados sobre cuáles son los riesgos y cuáles son las mejores formas de ingresar a los Estados Unidos de manera legal, regular y ordenada. Desafortunadamente no es nuevo para la región. El crimen organizado es muy rápido al responder y adaptarse a los nuevos ciclos de migración y de esa manera ha visto cómo aprovechar de la situación desafortunada de muchas personas que también buscan aprovechar una oportunidad para entrar a Estados Unidos de manera legal. Pese al cierre de uno de los puntos de entrevista, 1.250 citas diarias seguirán asignándose a través de CBP One en los otros 6 puertos autorizados para este fin. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Henry Moreno, Moisés y Grecia. Pero también en las principales calles de Los Ángeles se vivió el segundo Festival Guatemalteco, donde decenas de personas se reunieron, disfrutaron de un fin de semana muy alegre, disfrutaron de la gastronomía, la música y sobre todo esa cultura que los caracteriza a cada uno de ellos. Logramos entrevistar a algunos ciudadanos guatemaltecos que tienen más de 30 años de estar acá en los Estados Unidos y que a pesar del tiempo todavía siguen extrañando su país de origen, pero este tipo de actividades los acerca aún más y revive cada una de estas culturas que se tienen en los 22 departamentos de Guatemala. Más detalles a continuación. La Feria Cultural Guatemalteca es un evento anual que celebra la cultura y tradiciones de esta comunidad que ha emigrado a los Estados Unidos. Con esta actividad se busca exponer el arte, la comida, el vestuario y todo lo que distingue a los 22 departamentos del país centroamericano. Y traemos productos desde Guatemala para apoyar a las mujeres y hombres en Guatemala, porque cada uno de los productos estos son elaborados por los hombres, estos son elaborados por mujeres, y entonces para poder ayudar en la economía de ellos. Traemos un poquito de nuestro corazón, de nuestro país, para acá, Estados Unidos. Aquí añoramos una camisita esta para los niños. Y gracias a todos que aquí estamos. ¡Que viva Guatemala! El evento también busca fomentar la unión y el apoyo mutuo entre los guatemaltecos que residen en el país norteamericano, así como promover el intercambio cultural con otras comunidades. Efectivamente, esto está creado no solo para poder traer un pedacito de nuestra tierra, lo que es nuestra cultura, nuestro arte, por supuesto nuestra gastronomía, y por qué no también darle la oportunidad a todos los comerciantes, grandes, pequeños y medianos, guatemaltecos que viven en Guatemala, que pueden venir también a exponer su producto, como nuestros pequeños y grandes y medianos comerciantes guatemaltecos que radican también aquí en Estados Unidos. Y sabemos que nuestro distrito es muy diverso en las personas que viven aquí. Entonces para nosotros es muy importante enseñar la cultura que está entre los distritos. Y este evento es un ejemplo de esa diversidad que existe en nuestro distrito. Para nosotros es importante compartir las tradiciones con la comunidad. Grupos de ballet folclóricos, marimbas, juegos mecánicos para niños y adultos, como una gran diversidad en la gastronomía, fue parte de lo que disfrutaron los asistentes.
buenísima porque nos une para venir a compartir con todos los demás paisanos que viven aquí, que uno no conoce, y aquí se mira uno todo. A pesar de los años, siempre se sigue extrañando Guatemala. Por supuesto. Ay, va a llegar el día que me voy a tener que ir a vivir allá porque tengo ya, ¿cuántos años aquí? Como 32 años aquí, más. Y ya me quiero ir. Vine del 84 y siempre cuando voy allá me la disfruto como no tiene idea. Se disfruta mucho, uno a veces en este país permanece muy estresado uno y todo esto le ayuda, pero extraña también uno su pueblo, su país que es Guatemala. Se espera que para el resto de este año seguir con este tipo de actividades y no se descarta poder realizarlas en otras ciudades de los Estados Unidos. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. ¿Y cómo operan las redes de traficantes? Veamos un reciente operativo en el país que desarticuló una banda. Hasta $15,000 por persona cobraban estos sujetos que prometían a los salvadoreños llevarlos de manera ilegal a Estados Unidos. Por ello, los conocidos como coyotes realizaban diferentes funciones, algunos como guías, otros albergaban a las víctimas y las trasladaban a puntos ciegos de la frontera, según la Fiscalía General de la República, por lo que giró 15 órdenes de captura contra esta estructura dedicada al tráfico de personas. Entre los involucrados se encuentran 3 agentes de la Policía Nacional Civil. Era de acuerdo a cómo querían el viaje, unos era que se iban en vehículo o en autobús de San Salvador hacia Guatemala y desde ahí los llevaban hasta México y de México los llevaban hasta la frontera en avión. El operativo se desarrolló en San Miguel, Usulután y San Salvador, donde se incautó como evidencia $8,300 en efectivo, armas de fuego, municiones, computadoras portátiles y diferentes tipos de documentos que falsificaron o alteraron para su beneficio. Además, se han decomisado 4 vehículos y 11 teléfonos, según la Fiscalía. Es una investigación que se inició en el año 2022 y finalizó en el mes de abril del 2023. De ahí, de todas las diligencias que se realizaron, se logró establecer los 2 delitos que ya le mencioné y se lograron hacer, o girar más bien, 15 órdenes administrativas por los delitos de tráfico de personas y agrupaciones ilícitas. Según la investigación, son 20 personas las que buscaban emigrar ilegalmente hacia Estados Unidos, donde enfrentan un peligroso camino, ya que estos sujetos abandonan a las personas en zonas de riesgo, donde se exponen a robos, violaciones, entre otros delitos, y muchos han muerto en el intento por llegar al país norteamericano. Bueno, Roxana y amigos televidentes, es parte de la información que ha ocurrido acá en los Estados Unidos. Estaremos llevándoles todos los pormenores en nuestra nueva emisión de Al Sur de la Frontera sobre la nueva política antimigratoria que han catalogado miembros de organizaciones sociales que ya se pondrá en marcha en los próximos días en el estado de Florida y que algunos migrantes han decidido dejar este lugar y buscar lugares santuarios como por ejemplo acá Los Ángeles para que sus derechos sean respetados y sobre todo no ser deportados hasta sus países de origen. Informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros estos temas. Hasta la próxima. Feliz noche. Ernesto Cornejo de la red de noticias Albavisión. Nosotros así nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden nuestra cita todos los domingos a partir de las 8:30 de la noche. Estuvo con ustedes Roxana Webb en Al Sur de la Frontera. Hasta la próxima.